Bienvenida o bienvenido, querido estudiante de segundo medio, a nuestra clase virtual sobre leyes de Kepler. Ya conversamos la clase pasada y la antepasada sobre los movimientos de los planetas alrededor del Sol y sobre las tres leyes de Kepler, pero en este video vamos a profundizar un poquito más. La primera ley de Kepler dice que la trayectoria de cada planeta alrededor del Sol es una elipse y el Sol se encuentra en uno de sus focos. Si la trayectoria fuera circular, entonces la Tierra estaría siempre a la misma distancia. Para dibujar un círculo yo necesito un punto fijo, que en este caso sería el centro del Sol, y la Tierra estaría describiendo una circunferencia perfecta alrededor del Sol. Esto implica que se debe mover con rapidez constante. Digo rapidez porque recuerda que la velocidad es un vector y la velocidad sí cambia punto a punto en una órbita, porque la velocidad siempre debe apuntar hacia donde se mueve un objeto. Así que aquí tendríamos un movimiento circular uniforme. ¿Qué implica este movimiento circular uniforme? Recuerda que hablamos de dos tipos de energía. En realidad es una sola energía que se llama energía mecánica. Y la energía mecánica está compuesta por la energía cinética, que aparecía como EC en la clase anterior, y la energía potencial gravitatoria, que aparece como EP. K y U se utilizan por lo general por los nombres en inglés de estas energías. La energía cinética tiene fórmula 1 medio masa por velocidad al cuadrado, y la energía potencial es mgh, pero esta g es la aceleración de gravedad que depende de la distancia a la que esté el planeta con respecto al Sol. Para nosotros que estamos siempre en una distancia en donde nuestra aceleración de gravedad no varía, muchos ejercicios de energía potencial tienen esta fórmula de mg por h, pero aquí la energía potencial va a variar porque variando la distancia a la que estamos también va a variar la aceleración. Recuerda que la fuerza gravitacional es la constante g más a1 más a2 dividido por la distancia al cuadrado. Y en una órbita circular, en cualquier punto de esta órbita, los valores de k y u son iguales. Y la suma siempre debe ser igual. ¿Por qué? Porque es esta energía mecánica la que siempre permanece constante. Así que veamos qué pasa con una órbita elíptica. En una órbita elíptica, la distancia va a ser distinta dependiendo en dónde estemos. Pero siempre K, energía cinética, y U, energía potencial, la suma debe ser el mismo valor. Si estoy muy alejado, por ejemplo en el punto que está a la derecha, voy a tener menos energía cinética y más energía potencial. Y para simbolizar que es mayor, hago la letra más grande. Al otro lado pasa lo contrario. U es más pequeña porque estoy más cerca. Por lo tanto, para compensar la suma y que sea constante, K debe ser mayor. Y así en los otros puntos. Por ejemplo, acá U sería un poquito más grande y K sería un poquito más chica. Y así. Estos puntos extremos que acabo de marcar se conocen como afelio, el que está más lejos, y perihelio, el que está más cerca. En el caso de que estemos hablando de orbitar en torno al Sol, porque si fuera orbitar en torno a la Tierra, sería apogeo y perigeo. Vamos entonces a la segunda ley de Kepler. En la segunda ley de Kepler tenemos que la línea del Sol a cualquier planeta barre áreas iguales de espacio en intervalos de tiempos iguales. Así que supongamos que esta es la posición A, la posición B, la posición C y la posición D. Y ambas posiciones, ambos pares de posiciones, tienen el mismo tiempo. Es decir, el delta t
AB es igual al delta T entre el punto CD. ¿Qué implica esto? Que si yo tomo el centro del Sol y uno estos dos puntos, el área que contiene este trozo de elipse es igual al que haría entre los otros dos puntos. Es decir, esta área AB y esta área CD también serían iguales. Y esto es una consecuencia de la primera ley de Kepler, ya que si estoy más lejos, me muevo más lento, y si estoy más cerca, me muevo más rápido. Y para que las áreas sean iguales, si esto es más largo, el arco debe ser más corto. Si el arco es mayor, porque el planeta se mueve más rápido, los radios tienen que ser más cortos. Nuevamente me voy a quedar solo con los puntos A y C, ya que A es el afelio y C es el perihelio. Únicamente en estos puntos se cumple lo siguiente: la velocidad es perpendicular a la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre este planeta. Solo en estos puntos se cumple que son perpendiculares. Y podemos tomar la ley de Kepler, la segunda ley de Kepler, como la siguiente ecuación. Velocidad 1 por radio 1 va a ser igual a velocidad 2 por el radio 2, pero únicamente en afelio y en perihelio. Y vamos a resolver el problema que aparece aquí abajo. Dice que para la Tierra la distancia al Sol en el perihelio es de 147,5 por 10 elevado a 6 kilómetros y en el afelio 152,6 por 10 elevado a 6 kilómetros, y la rapidez en el afelio es de 29,1 kilómetros por segundo. ¿Cuál es la velocidad en el perihelio? Vamos a dejar B1 como nuestra incógnita, y en el perihelio la distancia es 147,5 por 10 elevado a 6 kilómetros. La velocidad en el afelio es 29,1 kilómetros por segundo y la distancia es 152,6 por 10 elevado a 6 kilómetros. Puedo ver que tengo kilómetros, kilómetros por segundo, kilómetros, así que no hay problema con las unidades de medida. Puedo simplificar este kilómetro con este kilómetro, este 10 elevado a 6 con este 10 elevado a 6. Me queda entonces que la velocidad 1 es 29,1 por 152,6 dividido 147,5 y la unidad de medida que queda kilómetros por segundo. Y usamos ahora la calculadora, lo que nos da aproximadamente 30,11 kilómetros por segundo. La rapidez en cualquiera de los puntos de la órbita va a estar entre estos dos valores que hemos encontrado, es decir, entre 29,1 y 30,1 kilómetros por segundo. Es decir, varía 1 kilómetro por segundo entre estos puntos máximos. Así que ya puedes ver que nos movemos muy rápido, y por eso les decía que estamos en realidad viviendo en una gran nave espacial que viaja alrededor del Sol. Vamos ahora a la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia promedio para cualquier planeta que esté en el mismo sistema solar. Las elipses tienen dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Si tomo la mayor distancia horizontal y la mayor distancia vertical, partiendo la elipse así como lo estoy haciendo perpendicularmente, y promedio
A eso se le llama semieje. Y el semieje es lo que está apareciendo aquí como r al cubo. ¿Sí? Es decir, este semieje elevado al cubo. Ahora, ¿qué significa que algo sea directamente proporcional? Cuando algo es directamente proporcional, es porque cumple un modelo matemático que dice lo siguiente. Una cantidad A dividida a una cantidad B siempre da un número constante. En este caso nos está diciendo que el cuadrado del periodo dividido la distancia promedio al cubo es igual a una constante. Y esta constante no es universal, ya que depende de las unidades de medida en primer lugar y depende también del cuerpo al que estemos orbitando. Y en el Sistema Internacional de Unidades, es decir, distancias en metros, tiempos en segundos, el valor de esta constante está determinado por la siguiente expresión. T cuadrado partido por R cubo es igual a 4pi al cuadrado dividido por la constante G. Si el periodo está en segundos y la distancia está en metros. ¿Qué implicancias tiene esta tercera ley de Kepler? Los planetas que están más cerca, por ejemplo este planeta azul, que podría ser la Tierra, se demora menos en dar la vuelta que el planeta que está acá, que podría ser Marte, que está más lejos. Se demora menos que el planeta que está acá, que está de color rosado, que podría ser Marte, que está más lejos. Y si yo quiero encontrar planetas que están entre medio o más cerca o más lejos, tienen que cumplir con ajustarse a esta constante. Para no usar segundos ni metros, vamos a simplificar un poco las cosas para ver si un planeta o un cuerpo cumple con estar orbitando alrededor del Sol. Veamos el sistema solar entonces. Para simplificar, usaremos el periodo de la Tierra de un año y la distancia promedio al Sol, que se define como una unidad astronómica, y esto es una unidad de medida, que corresponde aproximadamente a 149 millones de kilómetros. Veamos ahora la tabla. Para la Tierra, el valor del semieje sería una unidad astronómica. Exactamente una unidad astronómica porque así hemos definido esta unidad de medida. Es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Así que a la Tierra le corresponde una unidad astronómica. Los planetas que están más cerca del Sol tienen semiejes menores a una unidad astronómica. Y los planetas que están más lejos de la Tierra tienen semiejes mayores a una unidad astronómica. Esto nos permite comparar rápidamente, ya que si la Tierra tiene un valor 1 de semieje, Saturno tiene un valor de 9,5, significa que Saturno está 9 veces y media más lejos del Sol que lo que está alejado la Tierra del Sol. Y aquí está la distancia en metros, pero dijimos que no íbamos a usar metros para hacer esta comparación. Luego, si veo el periodo es el tiempo que demora en dar la vuelta el planeta alrededor del Sol. Para la Tierra hemos dicho que el periodo lo vamos a medir en años, por lo tanto para la Tierra es un año. Los planetas que están más cerca tienen periodos menores a un año. De hecho, Mercurio tiene un periodo de 0,2 años terrestres. Es decir, si un año tiene 12 meses, 12 por 0,2 es 2,4. Eso significa que se demora casi 2 meses y medio en darle la vuelta al Sol. Y Venus tiene un periodo de 0,6 años terrestres, por lo tanto 12 por 0,6 es 7,2, es decir, se demora 7 meses y algo en dar la vuelta alrededor del Sol, mientras que la Tierra lo hace en 12 meses.
Y los planetas que están más lejos se demoran más. Marte tiene un periodo de 1,8, es decir, casi 2, por lo tanto se demora casi 2 años en dar la vuelta. Júpiter, casi 12 años terrestres. Y Saturno, casi 30 años terrestres en dar la vuelta. Y el periodo en segundos ya puedes ver que es enorme, así que no lo vamos a considerar tampoco. Como había escrito anteriormente, que cuando nosotros decimos que hay una proporción directa, es decir, que t al cuadrado partido por r cubo es igual a una constante, no solamente siempre que yo divida estas dos cosas voy a obtener un número fijo, sino que además voy a obtener una función lineal. Es decir, si yo grafico como aparece aquí, el periodo al cuadrado y el cubo del semieje mayor, voy a encontrar una función lineal. Y en este gráfico tenemos justamente que para la Tierra el valor es 1 en cada eje, porque está también expresado en este caso años al cuadrado y en este caso aquí arriba en unidades astronómicas al cubo. Está al revés porque está en inglés. Astronomy Units. Y tenemos a Mercurio más abajo, a Venus más abajo, Marte arriba, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y explaneta, ahora planeta enano, Plutón. Y todos, al graficarlos, quedan sobre esa línea. Cualquier objeto que orbite alrededor del Sol, asteroides, cometas, planetas enanos, hay más planetas enanos además de Plutón, tienen que estar sobre esta línea y estarán ordenaditos de acuerdo a la distancia a la que estén con respecto al Sol. Pongámonos en un hipotético caso de que se encuentre un planeta cuyo periodo sea de 3 años terrestres, es decir, se demora 3 años terrestres en dar la vuelta al Sol, y cuya distancia promedio al Sol sea de 1,5 veces la distancia promedio al Sol. ¿Pertenece este supuesto planeta al sistema solar? Para verificarlo, tenemos que ponerlo a prueba con la tercera ley de Kepler. Si estas son las unidades de medida, sabemos que para la Tierra se cumple lo siguiente. Para la Tierra, que es parte del sistema solar, el periodo partido por r cubo es 1 año al cuadrado y 1 unidad astronómica al cubo. Así que nos da 1. La constante de Kepler debe ser igual a 1 si estamos trabajando en años y en unidades astronómicas, para cualquier objeto en el sistema solar. Pongamos a prueba este hipotético objeto que tenemos acá. El periodo al cuadrado dividido el radio al cubo, tendríamos 3 al cuadrado y 1,5 al cubo. Vamos a sacar el valor con la calculadora y nos da 2,67. Por lo tanto, ¿pertenece al sistema solar? No, porque para pertenecer al sistema solar debería habernos dado 1 en la división, o muy cercano a 1. Tomemos cualquiera de los planetas de la tabla y verifiquemos si son parte o no del sistema solar. Por ejemplo, el planeta Júpiter. Para Júpiter, dice la tabla que se demora 11,9 años en dar la vuelta al Sol y que está a 5,2 unidades astronómicas. Volvemos a ver a la calculadora, esta vez 11,9 al cuadrado dividido 5,2 al cubo. Y nos da 1,007. Es decir, este sí cumple.
Hay un pequeño margen de error, ya lo pueden ver por aquí, por los decimales, pero sí se ajusta en lo aceptable a la tercera ley de Kepler. Así que Júpiter sí pertenece al sistema solar. ¿Podrías hacer lo mismo con Mercurio y con Saturno? Bien, si has llegado hasta aquí, muy buen trabajo. Recuerda hacer tus consultas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Cuídate mucho, lávate bien las manos con agua y jabón. Si sales, lleva tu mascarilla, tu alcohol gel y mantén la distancia social. Y nos vemos en la próxima ocasión. Que estés súper bien.